cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con los santos y fieles que están conectados con nosotros en esta hora de la noche y están deseosos de escuchar y recibir la predicación de la palabra del Señor. Quiero saludar de manera especial a los hermanos predicadores, evangelistas, maestros, profetas, cantores, salmistas, los que han dedicado y consagrado su vida al servicio de la obra del Señor Jesucristo. También a nivel local, en nuestra ciudad de Barranquilla, a los ancianos, diáconos y colaboradores de nuestra familia, congregación, Iglesia Ministerio de la Reconciliación, que es pastoreada por nuestros hermanos Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma, para los cuales va un caluroso y fraternal abrazo en el entrañable amor en Cristo Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Se me ha concedido esta oportunidad de ser el anunciador de las maravillas del Señor Jesucristo. Antes vamos a tener un tiempo de oración. Que acompáñeme para que el Espíritu Santo me conceda las palabras que provienen de lo alto y fluya la sabiduría y la revelación de Dios por mis labios y podamos darle a Él la gloria, la alabanza y la exaltación por todo lo maravilloso que va a suceder en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por tu inmenso amor, grande misericordia. Gracias por concedernos el privilegio, la oportunidad de hablar tus maravillas a tu pueblo, a tus hijos y a esta amable audiencia que está conectada con nosotros en esta hora de la noche, Señor. Permite que tu Espíritu Santo me conceda las palabras que pueden traer un cambio radical en el corazón de los hombres que están deseosos de tener una experiencia contigo, de que tú hoy impartas, Señor, vida a los muertos espiritualmente, que puedas impartir por la fe en Cristo Jesús el don, Señor, precioso de la salvación, que los oídos sean abiertos, las mentes sean iluminadas por la sabiduría y la unción gloriosa de tu Espíritu Santo, y traigas salvación a los perdidos, traigas edificación a tu iglesia, traigas sanidad y liberación al oprimido y al enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, te presento este tiempo dedicado para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gloria, honra y adoración por los siglos de los siglos. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. El pasado domingo tuvimos la oportunidad de compartir una enseñanza, la cual tiene por título Cristo, sabiduría y poder de Dios. En esa ocasión tomamos como base textual la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Hicimos un breve recuento del marco histórico de esta región para que pudiéramos entender y comprender
por qué el apóstol Pablo, autor de esta carta, habla de esa manera. Vamos a hacer este resumen de la siguiente manera. Autor de la carta primera y segunda a los Corintios fue el apóstol Pablo. La fecha de su autoría está aproximadamente para el año 54 después de Cristo. Lugar donde se escribió. El apóstol Pablo se encontraba en Éfeso. En esta carta o epístola, el apóstol no presenta un tema general, sino que en ella él trata varios asuntos por corregir entre los recién convertidos que conformaban la congregación en la cual hacían partes judíos y griegos. Esta era una iglesia recién fundada por el apóstol Pablo. Por lo tanto, la mayoría de sus miembros no tenían un crecimiento, una madurez de carácter espiritual y se estaban cometiendo algunos desórdenes, motivo por el cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que tomar algunos correctivos y escribir esta primera carta. La conducta de algunos creyentes no era digna de imitar. Miembros de la congregación andaban en desórdenes, inmoralidades sexuales, había desórdenes en la administración de la cena del Señor, no se sabía administrar los dones espirituales. Entonces, el apóstol Pablo recibió de parte de un grupo de hermanos llamados de los hermanos de Cloé, pasaron un informe bien detallado al apóstol Pablo de la situación espiritual que se estaba viviendo en la congregación. Lo que llama la atención es que el apóstol recibe este informe como verídico. Esto me indica que los hermanos de Cloé tenían un cierto nivel de madurez y tenían celo por la obra del Señor. Gozaban de la confianza del apóstol y se vieron motivados a presentar o enviar esta información para que el apóstol Pablo hiciera uso de la autoridad de la cual había sido investido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que tomase los correctivos necesarios y la iglesia se encaminara y todos sus miembros pudieran aprender a conducirse en la casa del Señor. Esta primera carta es una carta llena de correcciones y de amonestaciones. Hablemos de la ciudad de Corinto, donde estaba establecida esta congregación, una de las tantas que el apóstol Pablo fundó en sus 3 grandes viajes misioneros. Esta ciudad era un puerto marítimo de gran actividad económica, un sitio ubicado estratégicamente por donde circulaban muchos navegantes de diferentes culturas. Por ahí transitaban filósofos, pensadores, elocuentes, sabios de aquella época. Era una ciudad próspera, hablando a nivel comercial. Pero, a la vez, esta ciudad de Corinto era reconocida por su gran inmoralidad sexual. Allí había desenfreno, desórdenes, había orgías y toda clase de demostraciones de pasiones bajas. Toda esta cultura filosófica de sabiduría humana habían de cierta manera permeado la iglesia de Corinto, por lo cual el apóstol Pablo se vio motivado a hacer los correctivos que aquí están descritos. Los griegos, que eran parte de la congregación, un gran número de sus miembros eran griegos, al igual que otro grupo de judíos. Estos griegos tenían como característica que eran amantes de la literatura, de la filosofía y de nuevas enseñanzas. Resalte eso allí, ellos eran amantes de nuevas enseñanzas. Como le dijeron al apóstol Pablo en aquella ocasión, cuando él se encontraba en la ciudad de Atenas, específicamente allí en el Areópago,
Le dijeron, ¿quién eres tú? Eres un palabrero que traes nuevas enseñanzas. En el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí quedó registrada la visita que el apóstol Pablo realizara a la ciudad de Atenas, capital de Grecia, antes de ir a Corinto, donde se estableció por un tiempo aproximado de 1 año y 6 meses. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, verso 21, la palabra allí nos dice que atenienses y extranjeros solo se interesaban en decir y oír algo nuevo. Esto era algo característico en esta gente. Querían siempre estar escuchando cosas novedosas. Eso no es nada extraño en nuestros días. Hay mucha gente que quiere estar escuchando cosas novedosas, pero se resisten a escuchar las buenas nuevas de salvación, el mensaje, el plan de salvación de Dios para la vida del ser humano. En este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo reprende la idolatría de la ciudad de Atenas. Dice la palabra en este capítulo que el espíritu del apóstol se enardeció al ver la idolatría de esta ciudad. Los habitantes de esta ciudad eran reconocidos por su sabiduría, su elocuencia y el conocimiento de las matemáticas, de la astrología y de muchas otras filosofías de la época. Pablo a ellos les llama en este capítulo 17, en los versos 29 y 30, les llama al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en este capítulo, Dios manda, Dios ordena que todo hombre se arrepienta, les está diciendo, y les llama a ellos ignorantes. Les llamó ignorantes porque ellos eran sabios, eran entendidos para todo lo que tenía que ver con la parte humana, con lo terrenal, pero a lo que se quiere en la parte espiritual, ellos estaban cerrados a todo conocimiento espiritual. Teniendo Pablo el conocimiento que la Escritura decía que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, se vio entonces impulsado para llamarlos entonces ignorantes. Cuando uno desconoce los principios del Señor, conoce sus palabras, conoce sus estatutos, corre el riesgo de quebrantar la ley del Señor, corre el riesgo de caer bajo el juicio de parte del Señor Jesucristo. Estos amantes de cosas novedosas, al oír el mensaje central del Evangelio por boca del apóstol Pablo, que anunciaba que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, hicieron burla de él. Ahí usted lo puede leer en el capítulo 17, verso 32. Hoy en día, hermanos, este mensaje, el de Cristo Jesús crucificado, sigue originando burlas en muchos de aquellos que nos escuchan predicarlo. Cuando usted anuncia que el Redentor del mundo murió y resucitó, consideran esto una locura. Este tipo de prédica no es llamativa para mucha gente en la actualidad. Quieren también, al igual que los atenienses, escuchar cosas novedosas. A Pablo, imagínense que a Pablo le llamaron palabrero y predicador de nuevos dioses. Sea el nombre de nuestro Señor bendito. Ve hasta dónde llega la insensatez, la falta de sabiduría de estos hombres que eran elocuentes para lo terrenal, pero para lo espiritual bien cerraditos. Pablo no se dejó impresionar de estos comentarios ni de los sabios religiosos terrenales de la época. Él se mantuvo firme en la fe, cumpliendo su llamado, que era el de predicar a Cristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz era lo único que podía corregir los diferentes tipos de desórdenes de la iglesia de Corinto, y no un mensaje de humana sabiduría. Era lo que el apóstol Pablo
estaba presentándole en el primer capítulo de su epístola a esta iglesia. Ante tanta influencia de gente sabia que habían contaminado a los creyentes que hacían parte de esta congregación, el apóstol Pablo entonces comienza a disertarle que el mensaje que contiene el Evangelio del Señor Jesucristo es un mensaje de carácter cristocéntrico y que es la única solución para los corazones que están sumidos en el pecado. La predicación paulina siempre fue cristocéntrica. Nosotros podemos estudiar y revisar las enseñanzas del apóstol Pablo y siempre podemos darnos cuenta que él está exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Tanto sí que el apóstol Pablo nunca se atrevió a pensar más allá de lo que estaba escrito y mucho menos, hermano, a hablar filosofías, ni usó en su predicación palabras persuasivas de humana sabiduría para presentarse ante los corintios ni a ninguna región donde él fue usado por el Señor como misionero, como predicador, como apóstol. En el capítulo 1 podemos notar que en los 10 primeros versículos de este primer capítulo siempre menciona a nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarles esta tarea para tomar ventaja con el tiempo. Usted revise el primer capítulo a los Corintios, analice los primeros 10 versículos y podrá darse cuenta que Pablo allí va a mencionar a Jesucristo. Iniciando en el versículo 1 diciendo, como aquel que lo llamó a ser apóstol. Allí enseguida él se presenta como apóstol del Señor Jesucristo, demostrándole a los corintios que él tenía la autoridad y había recibido de parte del Señor el llamado y que porque él había sido el fundador de esa iglesia, tenía todo el respaldo de parte de Dios para ahora escribir esta carta y hacer los correctivos. Y nadie podía refutar el escrito del apóstol Pablo. En el versículo número 2, él reconoce a los corintios como iglesia de Dios y también reconoce su posición como santificados. Él, a pesar de que esta iglesia, la conducta de muchos creyentes no era digna de imitar, no era digna de ser un modelo de cristiano, él respeta la posición que Dios le da como iglesia de Dios y santificados en Cristo, y además añade a que ellos, los corintios, eran llamados a ser ¿qué? Santos por medio de la obra redentora en Cristo Jesús. Les llama santificados y llamados a ser santos. Ahora, en el versículo número 3 de este primer capítulo, el apóstol Pablo utiliza su habitual saludo, gracia y paz. Este saludo lo hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro hermano el apóstol Pablo. Apóstol, lo repito, apóstol a los gentiles. Jesús, cuando se presentó después de la resurrección, saludó en el sitio donde estaban reunidos sus apóstoles, le dijo, paz a vosotros. Ahora Pablo en su escrito, él añade gracia y paz. La gracia nos indica aquí en este saludo que por ella somos salvos y no por obras, no por guardar la ley, ni mucho menos hemos sido salvos por la predicación elocuente de alguien que ha usado la sabiduría humana para persuadirnos de nuestros pecados. O sea, con gracia, él nos está diciendo que la gracia es la única que nos puede salvar. Y lo escribe más adelante allá en la carta a los Efesios. Por gracia soy salvo y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de nuestro Señor Jesús. Ahora, la gracia nos concedió la salvación. La gracia nos concede el perdón de nuestros pecados y nos concede el privilegio de ser justificados por la obra
redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, siendo justificados, podemos disfrutar de paz con Dios y de la paz de Dios en nuestro interior. Por eso que el apóstol aquí hace esta combinación de estos dos términos o de estas dos palabras, gracia y paz. Gracia que indica salvación y justificación, y como resultado de la salvación y de la justificación podremos tener entonces paz con Dios y disfrutar de la paz de Dios en nuestro corazón. Solo el mensaje de la cruz puede traer orden a la iglesia, donde hay conflictos, donde hay divisiones, donde hay desorden, donde anda la inmoralidad sexual rampante y visible a la luz de todo el mundo. Solo la gracia de Dios y el mensaje de la cruz puede cambiar el corazón de los que estén en esta condición que no es digna de ser imitada. Pablo quería enseñar a esta iglesia a través de estos correctivos que la predicación de Cristo saca la inmoralidad del corazón del hombre, que la predicación del Evangelio de la gracia es la única que puede enseñarnos y conducirnos a nosotros en la iglesia del Señor. Pablo, escribiéndole a Timoteo, a su discípulo, le dijo, le dio instrucciones de cómo debía conducirse en la casa del Señor o en la iglesia del Señor. Y esas mismas instrucciones nos sirven a nosotros para aprender a conducirnos en medio de la congregación y ser modelos a todos los que nos siguen o escuchan nuestras enseñanzas. La gracia del Señor también nos enseña a cómo predicar. Ella nos enseña a manejar los dones espirituales. La gracia nos regula para hacer todo, como el apóstol Pablo le enseña, decentemente y en orden. Y no hacer de nuestras reuniones, de nuestros servicios de alabanza, de predicación, un desorden con manifestación de dones, lengua, danzas, la gente que cae, el uno atropellando al otro. No, aprendemos a regularnos, aprendemos a que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y le cantamos al Señor con gozo, con alegría, pero lo hacemos bajo las instrucciones que el apóstol Pablo nos dejó, haciéndolo decentemente y con orden. La predicación del apóstol Pablo a los Corintios, él hace énfasis en esto siempre, que no fue con palabras rebuscadas ni con lenguaje filosófico. Su predicación se basó en predicar a Cristo. Este mensaje corrigió, lo repito ahora, las divisiones en la iglesia y las conductas inmorales de los creyentes. Cuando entendemos por revelación y la gracia de Dios lo que ocurrió en la cruz del Calvario con la muerte de un inocente por nosotros los pecadores, le amaremos y le serviremos a Él de mejor manera. De allí la importancia, hermano, de predicar a Cristo crucificado. Para de esta manera poder persuadir al pecador al arrepentimiento. Este mensaje del arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, del mensaje de la cruz, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser nunca reemplazado por obras de teatro, por mimos, por payasos, ni por conciertos. Solo la palabra predicada con autoridad y la unción del Espíritu Santo puede cambiar los corazones de los hombres. Así que no estemos buscando cuentos, ni filosofías, ni entretenimiento para distraer a la gente de lo que es verdaderamente el objetivo de nuestra predicación, es presentar a Cristo Jesús, el Señor, el Redentor, el Salvador nuestro, a Él crucificado. Es lo único, hermano, que puede cambiar la mente del hombre pecador. En este primer capítulo, Pablo enfatiza la centralidad de Cristo crucificado y a Él lo presenta como el propietario de la iglesia. Además, Pablo hace una confrontación con los sabios y con los escribas, diciéndole que lo que ellos consideraban locura, o sea, la predicación del Evangelio, la consideraban una locura,
Pablo le dice prácticamente que este era el remedio para la vida desenfrenada de pecado de todos los hombres. Lo que la gente cree que nosotros hacemos, cantarle al Señor, adorarle, servirle, predicarle, ofrendar, someternos a la autoridad pastoral, lo consideran locura. Ellos ignorantemente desconocen que esto es lo que puede traerle paz, reconciliación a ellos con el Cristo de la gloria. Esa paz que el hombre siempre está buscando a través de pactos, de tratados, no la puede conseguir a menos que el Cristo de la gloria se le revele por medio de la predicación del Evangelio. Lo que el mucho conocimiento, hermano, cuando nosotros adquirimos mucho conocimiento intelectual, la gente se llena de libros, de letras, de estudios universitarios, posgrados y todas estas cosas, a veces impiden que el hombre pueda entender y comprender el plan de salvación del Señor. Por eso es que Pablo él le escribe a los hermanos acá en Corinto y les dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí lo dejó registrado. Usted puede buscar esta reseña bíblica en la primera carta que estamos estudiando, en el capítulo 8, versículo número 1. Como lo dijimos en la anterior predicación, es necesario que hoy yo les vuelva a compartir esta misma observación. El Evangelio del Señor Jesucristo no se opone a que usted se capacite, de que usted estudie, de que usted aspire a posgrados, a maestría. No, todo eso está bien siempre y cuando usted utilice todos estos medios para exaltar y darle la gloria al Señor. Si usted está en una universidad, si está en una corporación educativa, nunca se avergüence del Señor Jesucristo. Cuando estén hablando los necios, insensatos, negando la existencia del Señor, usted que tiene el conocimiento y la revelación de la Escritura, se pueda levantar de manera respetuosa y demostrar a la luz de la palabra que Cristo es el Señor. Si lo hace de esta manera, entonces todos sus estudios serán una bendición para usted y todos sus familiares. Los judíos, dice la palabra del Señor, que ellos pedían señales a Pablo y a los colaboradores de que la predicación de ellos fuera una predicación auténtica, teniendo en cuenta que para los judíos, ellos que eran conocedores de las tradiciones, de las profecías, conocían los textos sagrados que estaban por muchos años y siglos anunciando la venida de un Mesías, de un Salvador, de un príncipe de paz, de un rey, del consejero, del admirable, del Dios fuerte, de un hombre que fue anunciado por Miqueas que nacería en Belén. Ellos estaban ansiosamente esperando la manifestación de Dios, de este rey y salvador. Pero cuando se presenta en la persona de Cristo Jesús como un humilde hombre nacido de María, una campesina que Dios llamó su sierva, su esclava, para que fuera el instrumento por el cual nacería nuestro Señor y Salvador, no pudieron entender este plan de salvación. Parecía una locura para ellos. Y mucho menos verlo morir en la cruz del Calvario. Morir como un maldito, porque la Escritura nos dice que todo aquel que muere en un madero era considerado maldito. Para ellos esto fue un tropiezo. No encajaba con el pensamiento que ellos y el conocimiento que tenían ellos de la Sagrada Escritura. Conocían la letra de la Escritura, conocían la predicación de los patriarcas, de los profetas, pero lo más importante, hermano, no tenían la revelación del Espíritu para conocer cuál era la dispensación y el tiempo en que Cristo Jesús había de manifestarse. Dios había de manifestarse en persona. Dios habría de encarnarse en Cristo Jesús. Dios había de manifestarse como hombre en la persona de Jesús para morir como hombre en la cruz del Calvario y poder hacer realidad todas las palabras proféticas dadas por los antiguos siervos
del Señor Jesús. Esta aparente contradicción de ver a su Señor y Salvador como una señal de debilidad muriendo en la cruz, esto para ellos les causó tropiezo, y no pudieron entonces entender que el Mesías tenía que primero sufrir la muerte en la cruz del Calvario, pero él tendría que ascender a los cielos y habría promesa de que vendrá por su iglesia para reinar en gloria por toda la eternidad con sus santos escogidos. Sea nuestro Señor Jesucristo alabado y bendecido por siempre y para siempre. En esta carta entonces el apóstol Pablo aparece en varias ocasiones contrarrestando la sabiduría humana con la sabiduría y el poder de Dios. Siempre estaba haciendo ahí la diferencia. La sabiduría de los hombres, la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres sirve para todo lo terrenal, pero la sabiduría de Dios trasciende lo espiritual, lo eterno. La sabiduría de Dios contiene la mente de Dios revelada a nosotros, sus pequeños, sus siervos, su pequeña manada. Ahora, hemos hablado todo esto tomando como base escritural el primer capítulo de la primera epístola a los Corintios. Ahora miremos un poco el capítulo número 2 de esta misma carta. Aquí, en esta carta, en sus inicios, el apóstol Pablo, en su discurso, dice que él no había ido a los Corintios con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que él había presentado en su mensaje a Jesucristo y a este crucificado. Ante el ataque inminente y fuerte en que fue sometido Pablo y todos sus colaboradores, sus detractores, que se atrevieron a llamar locura la predicación del evangelio, ante este ataque que había influenciado a la iglesia del Señor Jesucristo, especialmente a la de Corinto, con la sabiduría humana y la elocuencia de los sabios de la época. Ahora Pablo les habla a los creyentes de una sabiduría que no es de este siglo y que está por encima de la sabiduría de los sabios y de los entendidos de la época. En el versículo 7 de este segundo capítulo dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí comienza Pablo a hablar que la sabiduría que él va a compartirle a los hermanos no es una sabiduría terrenal, sino que es una sabiduría y viene de parte de Dios y es expresada en misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Es algo que antes era ignorado, pero ahora ha sido revelado por la gracia del Señor. Es algo que estaba ahí oculto, pero por la misericordia del Señor, Dios permitió que el apóstol Pablo recibiese del Señor toda la revelación de estos misterios. Y él se llama a sí mismo administrador de los misterios de Dios. Y esta administración fue concedida a la iglesia por medio de las epístolas pastorales que escribió el hermano Pablo. Pablo llama a esta sabiduría la sabiduría oculta. Escuche, aquí ya Pablo ha utilizado dos términos: sabiduría de Dios en misterio, y ahora le llama la sabiduría oculta. Y dice, añade en su escrito, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que la sabiduría de Dios ha sido guardada para nosotros los creyentes, para sus hijos, para los lavados en la sangre de Jesús. Esta sabiduría es superior a la sabiduría humana. Pablo les insiste a los hermanos que por tanto no hay de qué avergonzarse, porque su mensaje es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta sabiduría dice que no la conocieron los príncipes de este siglo, o sea, los sabios y los entendidos no pudieron recibir la sabiduría del cielo, porque ahí enseguida da Pablo la razón por la cual ellos no la recibían, porque si la hubieran recibido no hubieran quitado la vida
al dador de la vida, al príncipe de paz, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, a él no le hubieran arrebatado la vida. Sea nuestro Señor Jesucristo exaltado y glorificado por su inmenso amor. El mensaje de la cruz y la sabiduría oculta entonces estaba reservada para nosotros, para lo vil, para lo menospreciado y lo débil del mundo. No para aquellos que tienen un alto concepto de sí mismos, sino para todos aquellos que son como el apóstol Pablo, gente humilde de corazón. Pablo, siendo fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel, puso a un lado todo este conocimiento terrenal con tal de que de conocer a Cristo Jesús. De ahí tenemos que aprender nosotros de la vida del apóstol Pablo. Mucho tenemos que aprender de él. Él es el modelo del cristianismo que se acerca más a la vida de Cristo Jesús, porque aprendió a renunciar a sí mismo y entrar en obediencia para agradar a aquel que lo llamó, para ser un portavoz del mensaje de la cruz. Por tanto, nosotros, al igual que los hermanos de Corinto, no podemos inmutarnos, hermanos, de permitir que los insultos, que las ofensas que se lancen contra nosotros cuando predicamos la palabra del Señor, que quieren hacer burla del Evangelio, afecten el gozo de cuando usted sale a los parques, los buses, a predicar la palabra del Señor. Debemos mantenernos firmes, porque nosotros sabemos a quién hemos creído. Nosotros estamos seguros de que lo que estamos hablando es la sabiduría oculta de Dios y que es única y exclusivamente para los que tienen el Espíritu de Dios y a los que Dios les ha constituido como templo de su Espíritu Santo. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo escuche hermano, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino que tenemos el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios es el único que nos puede dar la capacidad de entender la sabiduría oculta de Dios. Sabiduría oculta, predestinada. En el capítulo 2, verso 12, está el propósito por el cual Dios nos concedió a nosotros esta sabiduría, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es importante, mis hermanos, en Cristo Jesús, que nosotros podamos entender cuál fue el propósito de Cristo Jesús de ir a la cruz del Calvario. No solo fue allí para morir como sustituto por nosotros, recibir él toda la ira de Dios, derramar su sangre para que esa sangre nos limpiara a nosotros de pecado, sino que él nos estaba reconciliando con el Señor. Él, a través de su muerte, nos estaba justificando. Con su muerte nos estaba santificando, nos estaba concediendo vida eterna, nos estaba dando el milagro maravilloso de tener vida nueva en Cristo Jesús. La santidad de Él nos fue imputada. También por medio de su muerte nos concedió sanidad física, nos trasladó a su reino. Y en Él, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, que en Él fuimos enriquecidos en todas las cosas. Entiéndase las riquezas de la gracia del Señor. Entiéndase, todas las riquezas del reino de Dios han sido derramadas sobre la iglesia del Señor Jesucristo. La sabiduría oculta, los misterios de Dios se nos han sido concedidos por el inmenso amor y misericordia con que Dios nos ha amado a nosotros. Además de eso, nos hizo familia de Dios, nos hizo depositarios de su Espíritu Santo, al constituirnos entonces a nosotros en templos del Espíritu del Dios vivo. Alabado sea Jesús. Sí, tenemos aquí entonces, para ir atando los cabos y resumiendo, para poder darle
término a esta enseñanza en la noche de hoy, que el apóstol Pablo entonces en el capítulo 1 se enfatiza en la centralidad de Cristo crucificado y que ello es lo que corrige las divisiones y conductas inmorales. Y en el segundo capítulo nos habla de la sabiduría oculta de Dios que corrige toda soberbia del hombre cuando quiere presentarse como perfecto por tener tanto conocimiento y se presenta orgulloso y se resiste a obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, la sabiduría oculta contrasta con la sabiduría de los hombres. Cuando la gente está muy capacitada, tiene mucho conocimiento de filosofía, de historia, de política, de religión, de antropología, todo este conocimiento llega a envanecerlo y a resistir la obra del Espíritu Santo en su vida. Pablo entonces presenta el plan de salvación de Cristo Jesús y no utiliza vanas palabras, no utiliza un lenguaje retórico, no utiliza filosofías huecas ni sabiduría humana. Pablo usó la palabra misterio varias veces. Y aquí cuando él habla de misterio, está hablando de el misterio de que Cristo fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Esto no estaba revelado. Solamente los santos hombres de Dios habían hablado de la muerte del Señor Jesús. Lo presentaban, por ejemplo, el profeta Isaías, que fue uno de los hombres usados por el Señor en el Antiguo Pacto, que en su ministerio recibió revelación acerca del ministerio de nuestro Señor Jesús, pero él presenta al Salvador en dos diferentes aspectos. En uno de sus aspectos, él lo presenta como un siervo sufriente, como lo describe allá en el capítulo 53 del libro de Isaías, como un cordero que enmudeció, su boca no abrió, que fue crucificado y muerto por las ovejas, cada uno de nosotros que nos habíamos descarriado. Pero también en sus escritos, el profeta Isaías, en el capítulo 11, él presenta a este mismo Salvador, lo presenta como el reinado justo del Mesías. O sea, él lo muestra en dos diferentes aspectos, sufriendo y también lo presenta reinante. Pero entre estas dos manifestaciones, el profeta Isaías no tuvo la revelación de parte del Señor para saber en qué tiempo había de manifestarse el Señor Jesucristo en estos dos momentos de su vida ministerial aquí en la tierra. O sea, en la primera manifestación de Cristo Jesús lo hizo con relación al pecado, por eso el apóstol Pablo hace este énfasis de predicar a Cristo crucificado, como lo presenta como el Salvador al derramar su sangre por nosotros. Pero también Pablo habla después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la ascensión de él, también Pablo habla de la venida del Señor Jesucristo. Y ahí es lo mismo que el apóstol o el profeta Isaías en el capítulo 11 está hablando de el Mesías como el Rey justo que establecerá su reino de justicia en todos los corazones de los que le hayan recibido como Señor y Salvador. O sea, este misterio entonces no fue revelado a los antiguos solamente hasta que el apóstol Pablo recibió el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje, la enseñanza, la palabra, las epístolas del apóstol Pablo encierran mucha sabiduría, y es la sabiduría oculta, la que muchos hasta el día de hoy no han podido entender. Y cuando escuchan hablar de la gracia del Señor, creen que esto es una licencia para pecar. Cuando escuchan hablar de la predestinación, acusan a los que la predicamos de que esto es una doctrina calvinista, que es una doctrina luterana, pero no. Pablo escribió esto antes que nacieran estos personajes de la historia de la iglesia. Entonces,
es importante que conozcamos lo que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Ahora miremos lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12. Sería interesante que usted pudiera hacer la tarea. Mateo capítulo 12 del versículo 38 al 42. Solamente voy a leer 2 versos de esta porción. Los judíos que creían que la predicación del Evangelio era locura y pedían señales al apóstol y a sus seguidores para ver si este mensaje era auténtico, también a Jesús le pidieron señales de su ministerio, de sus enseñanzas, de lo que él decía. Y en este pasaje que vamos a leer de Mateo, en el versículo 39 dice él, o sea, Jesús, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí el apóstol Pablo toma la predicación exaltando a Jesús como aquel que fue crucificado y al tercer día resucitó. Ellos pedían señales a Jesús mismo, los fariseos, los escribas, los saduceos, ante su ministerio, ante su predicación, para ver si era auténtico su predicación, pedían señales, porque Jesús estaba hablando también de su muerte y de su resurrección. Sí, Jesús solamente se remitió a decirle: no les daré señal a esta generación perversa y adúltera, solo la señal del profeta Jonás. Acordémonos que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Esto tipifica la muerte de nuestro Señor Jesús por 3 días, pero resucitó al tercero conforme a las Escrituras, según lo dejó escrito ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en sus primeros versos. En este capítulo, el apóstol Pablo, el capítulo 2, me refiero al capítulo 2 de la segunda, del primer libro a los Corintios, Pablo nos da un ejemplo digno de imitar. Y yo considero que es fundamental para el éxito ministerial de cualquier predicador. ¿Cuál es? Proponerse predicar a Cristo crucificado. Esta, hermano, debe ser nuestra consigna, al igual que lo hizo el apóstol Pablo. Y debemos hacerlo con temor, con temblor y con debilidad, sabiendo que la gloria es del Señor Jesucristo, y si nos usa como vaso de honra, además, esto Él lo permite usar a hombres débiles como nosotros para que hablemos de su grandeza, de sus maravillas. Entonces, nosotros no tenemos de qué ufanarnos. Debemos entender, como el apóstol Pablo, que toda la gloria pertenece al Señor. Pablo dijo: para que ninguno se gloríe, Cristo murió por nosotros, mas por Él vosotros estáis en Cristo Jesús. Todo es por Él, todo fue hecho por Él y para la gloria de Él. Debemos nosotros consagrar nuestra vida, dedicar nuestra vida, ser imitadores del Evangelio como nos los modeló Cristo Jesús, ser imitadores de la obra del apóstol Pablo, que no hizo uso de elocuencia ni de vanas palabras para persuadir a los pecadores, sino que nunca se salió del escrito está. Siempre dijo: el escrito está, para que se cumpliese la escritura como está escrito, como dijo el profeta, siempre centralizando su mensaje, basándolo en el escrito está. Aún recuerdo, y lo dije hace un momento, que él no tuvo ni permiso, ni autoridad, ni autorización de parte del Señor para pensar más allá de lo que está escrito. Así que el apóstol Pablo es nuestro modelo a seguir, el modelo a seguir. ¿Y cuál es el mensaje? Cristo Jesús
murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Cuando nosotros entendamos que no es con nuestra fuerza, que no es por nuestra habilidad, que no es por tratar de imponernos a nuestros familiares y a nuestros amigos, especialmente a nuestros hijos, queremos imponerles y obligarlos a que vengan a los servicios, que canten, que oren, que participen activamente de cada reunión. No, cuando entendamos que esto no es por imposición ni es a la fuerza, podamos entender, como lo dijo el profeta Zacarías, allá en el capítulo 4, versículo 6, que dijo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando nosotros entendamos esto y oremos, dediquemos más tiempo a la oración, al ruego, a la súplica, al clamor por nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, y no pretendamos imponerle con tanta elocuencia el mensaje de salvación, entonces ellos podrán recibir también el llamado de parte del Señor. Y lo más importante, hermano, no se trata de lo que tanto prediquemos, sino lo que modelemos a Cristo Jesús. El reto nuestro como hijos del Señor no es saber tantos temas, tanta doctrina, tanta sabiduría de parte del Señor, sino que moderemos con nuestra conducta y nuestro proceder a Cristo Jesús. Nuestro reto no es predicar el Evangelio, sino modelar el Evangelio que conocemos. Lo importante es presentar a Cristo por medio de nuestro testimonio. Esa predicación callada, en silencio, sin a veces pronunciar una sola palabra, sin decir un solo gloria a Dios, sin un solo aleluya, la gente que está a nuestro alrededor debe darse cuenta que en nosotros hay una conducta y un proceder diferente. Hay algo diferente en esa persona. Y se acercan a preguntarte: ¿usted pertenece a alguna iglesia? ¿Usted conoce del Señor? ¿Usted habla de la Biblia? Entonces ahí Dios va abriendo las puertas para que podamos compartir de sus maravillas. Hablemos del plan de salvación a todos los necesitados. En el capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo dice: su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto es importante que lo lean mucha gente en nuestros días, porque en el día de hoy existen muchos predicadores que sin demostración de poder solo hablan vanidad y han alcanzado fama, han alcanzado fortuna, y sus predicaciones que no tienen fundamento bíblico, sus predicaciones que solamente están fundamentadas en que buscar el bolsillo de las ovejas para sonsacarlas y manipular su fe, solamente podrán lograr falsas conversiones, porque su predicación es falsa y son obreros, como el apóstol Pablo los denuncia, obreros fraudulentos. Así que la intención al predicar el mensaje de la palabra del Señor debe ser presentar a Cristo y a este crucificado, pero también decir que Él resucitó con poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Este era el objetivo de la predicación del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es el único que puede transformar el corazón de los hombres sabios y entendidos de ese siglo y hacerlos de un corazón sencillo para el Señor, que sea un corazón quebrantado y humilde ante la presencia del Señor. Si se presenta a un Cristo en nuestra predicación como un solucionador de todos los problemas, como un cajero automático, como un enfermero de cabecera que sana todas nuestras dolencias, la fe de los que reciban este mensaje no tendrá fundamento, porque el Evangelio de la Gracia nos enseña, este Evangelio nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos siendo merecedores de la condenación eterna, pero la misericordia del Señor nos alcanzó y nos libró de la potestad de las tinieblas, y Dios en su inmenso amor
nos trasladó a su reino inconmovible. Esto debe ser nuestro mensaje, nuestra predicación, no presentar al Señor Jesús, como lo dije, un solucionador de problemas. Amigo, a ti te hablo en este momento. Tus logros académicos no te servirán para alcanzar la salvación. Podrán darte un estilo de vida social mejor, pero no son suficientes tus conocimientos terrenales. Este es el día de salvación para ti. Si permites que esta palabra haya cabida en tu corazón y crees al Evangelio, viniendo en arrepentimiento y fe al Señor, Él te dará el perdón de tus pecados y recibirás la sabiduría oculta y predestinada y reservada para los hijos de Dios, para que entonces comiences a disfrutar de las abundantes riquezas de la gloria del Señor Jesucristo. Y la sabiduría de Dios, que es el poder de Dios para salvación, pueda resplandecer en tu corazón. Este es el mensaje del Señor Jesucristo para nosotros en esta noche. Es mi deseo que sea de edificación para nuestra vida y que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo vida en nuestro interior. La gracia, la paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.